Para ponernos en las manos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por los dones que hemos recibido de tu mano generosa y especialmente nos encomendamos a tu cuidado en este día de Nuestra Señora de la Merced, que por su amor y por su intercesión nos vemos libres de todos los males y peligros. Ayúdanos a liberarnos también de nuestras esclavitudes. Te ofrecemos este ejercicio, esta clase, por todos aquellos que viven cautivos, por los que viven bajo la sombra del secuestro, para que les concedas fortaleza y les des libertad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a retomar un poquito lo que estuvimos viendo la semana pasada, como para ubicarnos en dónde estábamos nosotros. Y después de esto que vimos la semana pasada, pues también ya ir viendo lo que nos corresponde a esta jornada. Entonces vamos a hacer una especie así como de recordatorio, digamos, y después de eso continuaremos ya con lo nuestro. Entonces, vamos a empezar con el primer repaso. Estuvimos viendo esta pantallita de acá, un poquito lo que es la eclesiología. Sí, estamos ahí visualizándola. Entonces, esta partecita de lo que es la eclesiología nos estuvimos moviendo en lo que es su etimología. Decíamos lo que significa el logos, la eclesía, el estudio y reflexión tratado de la iglesia. Después penetramos un poquito en esta partecita de la experiencia, de la definición teológica. Y entonces, como definición teológica, esa reflexión sistemática que se hace precisamente a partir de la experiencia, pues que sea organizada, estudiando la iglesia a partir de lo que el Señor nos ha revelado, con una finalidad muy concreta, darle un servicio a nuestra iglesia. Hablamos también de la necesidad de esta eclesiología. Decíamos que era pues importante tener precisamente una sólida doctrina de nuestro Señor Jesucristo y con ello pues lo que implica el designio sobre la iglesia, que estamos necesitados también de dar razón de la fe y en ese sentido lo que se nos pide de la iglesia y cómo esta tradición y esta escritura pues nos van a dar precisamente elementos para dialogar con otras confesiones cristianas y pues no cometer ahí errores doctrinales. Y hablamos un poquito de la importancia de este estudio. Decíamos que es importante estudiar la eclesiología para comprender cómo la iglesia es involucrada en este plan salvífico de Dios y cómo nuestra fe precisamente se encuentra unido al misterio de la iglesia, porque es ahí en ella donde Cristo pues ha querido precisamente compartir su salvación. Eso fue un poquito lo que es así eclesiología en general. Les voy a poner ahora otra pantalla de lo que empezamos a ver ya como etapas de reflexión en ese sentido de la eclesiología. Aquí estamos con estas etapas de la reflexión. Veíamos un poquito la etapa patrística, como los santos padres hicieron pues su reflexión acerca de la iglesia, las reflexiones que ellos tenían, su base en la Sagrada Escritura, las imágenes, contemplábamos alguna imagen, decíamos la imagen esta de la luna para hablar de la iglesia, y junto con ello pues ver a la iglesia como parte de este misterio salvífico. Después hablando ya de la Edad Media, nos fuimos metiendo a esta partecita de cómo la iglesia está ahí presente con una estructura que poco a poco se va adquiriendo y mucho pues a partir del Edicto de Milán, cuando el imperio pues asume también la fe, el imperio se hace cristiano y lo que eso fue trayendo como consecuencias, veíamos consecuencias pues positivas, pero también consecuencias negativas por la mezcla que se iba dando entre la iglesia, lo que se tenía, pero al mismo tiempo pues tenemos ahí nosotros esas consideraciones de que en muchas situaciones pues la iglesia se fue corrompiendo en varios sentidos. Y esto pues llevó precisamente a quedarnos en un punto tal donde pues estaba reclamando por parte de la gente de aquella época pues ya una reforma, un cambio dentro de la iglesia por la situación como se había
ido presentando. Y esto es un poco ahí, hacia grandes rasgos, lo que vimos la semana pasada. No sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda acerca de esto, para que pudiéramos ahí pues compartirla ahorita antes de entrar a lo que tenemos para el día de hoy. Creo que nadie. Bueno, vamos a entrar entonces ahora a lo que es la Edad Moderna, ¿sí? En la Edad Moderna, básicamente el evento fuerte que vamos a tener ahí va a ser la Reforma. Y ahí entendamos bien este lenguaje. Es una reforma tanto en el ámbito protestante, donde se surge el protestantismo, pero también en el ámbito católico. A veces se ha llamado de mala forma una contrarreforma católica. Y esto pues definitivamente no es correcto porque la iglesia no fue marcha atrás, sino que también hubo ahí una reforma. Vamos a ver un poquito cómo se fue dando esta situación. Entonces, bueno, tenemos la visión protestante, ¿sí? Recordemos que entonces la iglesia ya estaba a veces tan involucrada en situaciones ahí, podemos decir, de cierta corrupción en el ámbito del gobierno, de la iglesia, que esto ya venía a ser pues un reclamo de la misma comunidad, de toda la iglesia y de muchos dentro de la iglesia también, pues sacerdotes, obispos, reclamaban ya un cambio, ¿no? Y había una especie de lucha. En medio de esto surge la figura de Lutero, de Martín Lutero, en 1517, donde hace esa propuesta de reforma con las tesis que nos pone delante. Sin embargo, lo hace fuera de la iglesia. Él quiere reformar la iglesia y ahí podemos decir, bueno, pues tiene su elemento valioso, pero el problema es que todo este movimiento lo genera fuera de la iglesia y esto le va a dejar pues perdido, digámoslo así en ese sentido, porque pues se va a salir de la iglesia, la va a desmembrar. ¿Qué es lo que en el ámbito protestante se dice de la iglesia o cómo se va viendo? Para empezar, para los protestantes, en ese tiempo, los protestantes, la iglesia luterana, lo que es hoy la comunidad luterana, entonces para ellos la fe brota, la salvación, perdón, brota solamente de la fe. Entonces no me hace falta ningún otro elemento. Y esto empieza a hacerse muy peligroso, porque se empieza a caer en esa situación donde, bueno, con que yo crea, con eso basta. Y en una de esas, no importa cuál sea mi vida, no importa que tenga yo una vida totalmente contraria a lo que Dios me pide, nomás con que yo crea. Entonces, bueno, ¿qué se entiende por fe? Va a ser ahí el conflicto y eso va a traer consecuencias negativas. Podemos ver hoy ya muy deformada la cosa, pues cuando salen los protestantes más baratitos, va ahí en la iglesia, en la televisión, esa iglesia que se llamaba Pare de Sufrir, después le cambiaron el nombre, no sé si todavía salgan ahí estos obispos brasileños, ¿no? Casi casi te dicen, agarra la pantalla y con eso vas a ser salvo, y tómate esto de aquí, con eso ya te vas a curar, y tómate esto de acá, y entonces empieza a caer en el otro extremo, cuando el inicio pudo haber sido bueno, pero bueno, se fue desvirtuando. Esto de que solo importa la fe, trajo una consecuencia terrible para la iglesia, porque entonces la iglesia solamente iba a ser una comunidad donde nosotros los que creíamos en Cristo nos íbamos a juntar, pero independientemente de ello, te juntes o no te juntes, lo que importa es tu fe y entonces el papel de la comunidad ya no cuenta, ¿no? Y empieza a verse como una separación. Hay como dos dimensiones, les pongo acá en ese sentido. Por una de esta dimensión que nosotros llamamos visible y la otra dimensión, pues que es más bien la invisible. Está la cristiandad espiritual, que es lo esencial, pero también está la cristiandad corporal. Y esto es algo meramente humano. Y entonces, al dejar reducida la iglesia como una institución solamente humana, eso le da en la torre, porque entonces depende de cómo los seres humanos nos organicemos. Y entonces queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, pero no importa lo que Dios haya dicho. Esa es la afectación que en el ámbito de la reforma protestante se va a tener en la iglesia. Pues la iglesia, si está o no está en una de esas, pues es lo mismo. Por eso muchas veces los cristianos que se autodenominan así, luego cuando invitan a alguien a acercarse, dicen, ay, pues no importa, o sea, tú puedes venir acá con nosotros y puedes seguir yendo allá a la iglesia, puedes seguir yendo allá a misa, ¿no? Como que pues eso de la comunidad al final y al cabo sale como sobrando y eso es peligroso.
El vínculo que une a los miembros de esa comunidad humana es una fe fiducial que cada quien tiene en su corazón. Y entonces, pues si tú en tu corazón lo tienes bien, pues qué bonito, pero si no, pues ya nos vimos. Y un problema aquí fue la eliminación y la modificación precisamente de la cuestión de los sacramentos. Porque entonces empezaron a escribir los sacramentos y este sacramento sí vale y este ya no vale y este vale un ratito y este vale para siempre y viene todo un cambio que bueno, ya a la altura de nuestro siglo XXI, tratar como de conocer todo lo que se derivó y cómo lo ve cada comunidad, pues es definitivamente casi imposible, ¿no? Digamos, es como la medusa, porque ya se fueron teniendo como muchas cabezas y esto ya le quitó la unidad. Esta es un poco la afectación en lo que se refiere precisamente a esta realidad de la iglesia, cómo se afectó en ese sentido. Vamos entonces a dar otro pasito. La respuesta de la iglesia se da especialmente en el Concilio de Trento. Ahí en el Concilio de Trento entonces viene como esa intención de dar una respuesta a los planteamientos que los protestantes estaban haciendo en muchos sentidos. En lo que se refiere a la eclesiología, pues el primero que se va a tratar de aclarar es la estructura jerárquica, porque entonces ellos empiezan a negar esa parte de la representatividad del Papa y de los obispos, como que esos no cuentan, ¿no? Como que no importa que sean los sucesores de los apóstoles, el papel de Pedro pues es negado y viene con ello el conflicto de la autoridad doctrinal, quién es el que va marcando lo que dice, cómo se interpreta la revelación, cómo se organiza la iglesia, la cuestión disciplinar y bueno, pues también el sacerdocio ministerial es muy cuestionado. Entonces, en estos puntos, Trento, en lo que se refiere a eclesiología, va a tratar de iluminar, pero también Trento, pues ante la situación que se vivía en ese contexto, pues va a tener una postura más a la defensiva, ¿no? Va a tratar de, bueno, tú estás diciendo eso, entonces la contesto. Y esto pues también hizo que se perdiera mucha riqueza, porque en lugar de plantear lo que nosotros creíamos, más bien estábamos como a la defensa, a la defensiva. Esta partecita es lo que decimos, bueno, esta reforma católica pues se centró mucho en contestarles a la reforma protestantes, me dices, yo te digo, pues ahora vamos a ver quién nos dice y esta parte pues nos empobreció la reflexión. Esto fue predominando hasta el siglo XIX. Recordemos en el paso de este tiempo, pues vamos a encontrar momentos que son muy complicados. Estamos hablando del siglo XVI, cuando es la Reforma Protestante, 1517, todo ese acomodo que va a haber. Y después en el siglo XVIII, siglo XIX, a la luz de la Revolución Francesa, se empieza a originar todo un movimiento donde la ilustración y el racionalismo pues también empiezan a hacer otro fuerte ataque hacia la iglesia, ¿no? Estos consideraban a grandes rasgos y a riesgo de sonar muy simple, pues que la iglesia hacía mucho daño. Entonces había que eliminar la iglesia, había que eliminar toda aquella especie de creencia en un Dios, donde Dios, pues definitivamente, pues no tenía ningún espacio, ningún lugar. Esto nos fue dando, pues ya consecuencias terribles en el siglo XIX, un Marx diciendo que la iglesia, la religión es el opio del pueblo, un Nietzsche con la idea del superhombre, que la muerte de Dios, y así varios autores, que en el siglo XX todo eso ya se fue concretizando, desgraciadamente, pues en las guerras mundiales, donde entonces aquel hombre ilustrado, racional, pues ahí se topó con pared, ¿no? Porque ¿dónde quedó precisamente esa ilustración? ¿Dónde quedó ese uso de la razón? Porque pues más bien lo que vimos en las guerras mundiales fue algo irracional. Pero en este periodo entonces la iglesia va a estar sufriendo ataques. Por un lado está el ataque del protestantismo y del otro lado el ataque, digamos, de las corrientes racionalistas y todo lo que de ahí se fue derivando. Esto también implica el absolutismo del Estado, dado que en la época anterior, pues la iglesia había metido mucho la cuchara, digamos así, en el ámbito civil, pues también los estados van queriendo adquirir su propia autonomía. Entonces van desapareciendo los imperios, van terminando con este tipo de monarquías, y entonces se va apareciendo las democracias,
pero en algún momento esas democracias pues no fueron tampoco tan justas. Ahí en la misma Revolución Francesa, después de que se da la revolución, que se puede alabar mucho, pues vino la época de terror con Robespierre, donde entonces, si estás conmigo, pues te aplaudo, y si no, pues te corto la cabeza, ¿no? La guillotina. Entonces, ese tipo de contexto hace que la iglesia, en su eclesiología, pues también esté a la defensiva, ¿no? Voy a defender a la iglesia básicamente bajo este concepto, ¿no? Una sociedad perfectamente distinta de la sociedad civil, muy diferenciada, muy distinta, que tienen sus derechos y sus medios para conseguir su fin. Y esto es lo que entonces se va precisamente a ir generando en la eclesiología. Se va perdiendo la oportunidad de hacer más reflexión por todo este tipo de necesidades que se van teniendo. Y es acá donde nosotros debemos de estar pues siempre ahí pues muy cuidadosos, porque a veces podemos juzgar porque la eclesiología no se estuvo aplicando a lo suyo, pero este contexto. Y en el Vaticano segundo, en el Vaticano primero, perdón, pues básicamente, aunque fue interrumpido ese concilio, pues solamente se dio tiempo a reflexionar acerca de la autoridad del Papa, que es infalible a la hora de proclamar los dogmas, y pues ahí se terminó por todo el desajuste que había en el ámbito político y civil. Esto fue en esos siglos que llamamos aquí en esta clasificación de la Edad Moderna. Ya lo que será la Edad Contemporánea, llamemos ya el siglo finales del XIX, principios del XX, y lo que nos toca vivir ahora, entonces se viene a experimentar, gracias a Dios ya, pues cambios de renovación. Y esto pues será muy positivo y muy sano para la iglesia. Está un romanticismo, aquí hay un concepto que es muy interesante. Está el romanticismo que se va dando porque ya en aquella época pues, se va haciendo como necesario esta partecita de ir cambiando la forma como se tenía, la razón, el racionalismo, pues era muy frío y en ese sentido pues habría que recuperar formas que se habían perdido. Y se da el movimiento que llaman de retorno a las fuentes. El retorno a las fuentes empieza del lado protestante, la eclesiología protestante, se empieza a valorar lo que había sido el inicio, es decir, los santos padres, la Sagrada Escritura, toda esa experiencia de iglesia que se había como perdido, esa parte como muy contemplativa. Y esto va a hacer que la iglesia también, después del protestantismo, de que ahí brotó todo este retorno a las fuentes, se empieza a generar ese cambio. En el Vaticano II no vemos ahí un reflejo de esto, sin embargo, pues sí es importante que lo mencionemos, en el Vaticano I, perdón, porque ya estaban esos aires, digamos, de cambio. Y en el Vaticano I el concepto que es interesante es que se habla de esto, ¿no? La iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Y al hablar de la iglesia como cuerpo místico de Cristo, pues ya va a dejar ahí como la mesa servida para lo que será la reflexión posterior. Tristemente, pues no se subrayó más esta parte mística, esta parte espiritual de la iglesia. Lo que importaba en ese tiempo era defender esa sociedad como una sociedad perfecta, visible, jerárquica, la cuestión del Papa, pero se perdió lo otro, ¿no? Pero ya se quedó enunciado. Viene la Primera Guerra Mundial, ahí después de la Primera Guerra Mundial, donde ya el hombre, el ser humano, tiene esa experiencia primera en el siglo XX de, pues, estas situaciones tan dolorosas, pues ya empieza otra vez a soplar nuevamente esto de la renovación, y nuevamente, ¿no? Se va a ir desarrollando ya, ahora sí, ese tema de la iglesia como misterio y cuerpo místico de Cristo animado por el Espíritu Santo. Detrás de esto hay algo muy valioso que se está tomando desde Santo Tomás. Me explico un poquito en esta partecita. Santo Tomás nos habla de una doctrina basada, por supuesto, en Aristóteles, del hilemorfismo. El hilemorfismo no es otra cosa más que reconocer, hablando en el ser humano, que está compuesto de cuerpo y alma. Es decir, que tenemos una parte corporal, una parte visible, y al mismo tiempo, junto con esta parte visible, tenemos una parte espiritual. Esto es lo que nosotros no vemos, lo invisible. Y esto entonces se va a aplicar precisamente a la iglesia como concepto, ¿no? Entonces, la iglesia, mirada desde esta perspectiva,
Está con su parte corporal y con su parte espiritual. La parte corporal, en ese sentido, para la iglesia, pues va a ser lo que nosotros vemos, las estructuras, el papa, los obispos, el conjunto de bautizados, lo que llamamos los pastorales, es una parte corporal que es fundamental, pero también la iglesia tiene una parte espiritual, una parte invisible, es decir, la acción del Espíritu Santo para que entonces la gracia que Cristo alcanzó se siga comunicando. Veamos esto de esta manera. Pensemos un poco en la forma en la cual actúa nuestro Señor. Si pensamos un poco acá que Dios Padre, entonces dice la Sagrada Escritura, tiene una voluntad salvífica. Esa voluntad salvífica significa que Dios Padre quiere que todos los hombres se salven, ¿no? Esta voluntad salvífica la realiza en Cristo. Es nuestro Señor Jesucristo el que entonces recibe como ese mandato de su Padre Dios, y a partir de esta consideración entonces viene el misterio de la encarnación. Cristo se encarna y entonces ahí vemos ya en Cristo este ámbito. Está la parte espiritual, digamos la parte invisible, para ir usando el mismo lenguaje. Esa parte invisible, estamos hablando de la divinidad de nuestro Señor, y la parte visible estamos hablando de su humanidad. Y entonces, a través de la humanidad de Cristo, podemos decir nosotros, se nos va comunicando el misterio de la gracia. Y esa gracia, nosotros decimos, nos concede la salvación. A través de su humanidad, de lo material, de lo visible, Cristo nos da lo invisible, que es la gracia. Y en este misterio es asociada la iglesia, en ese sentido. ¿Por qué es asociada? Porque la iglesia sigue siendo, tiene esa parte visible para dar la gracia. Esta parte visible de la iglesia, lo veremos más adelante, nada más lo anuncio, son los sacramentos. Entonces, a través de los sacramentos, nosotros recibimos esa gracia. Esta gracia es lo invisible, es lo que no se ve. Pero gracias a los sacramentos, que son signos sensibles, entonces nosotros recibimos esa gracia. Y así entonces este misterio de la iglesia como ese cuerpo místico de Cristo por la acción del Espíritu Santo sigue actuando. Esto se plantea básicamente por el Papa Pío XII en esta encíclica llamada Mystici Corporis, que pues va teniendo ya ahí, digamos, como esta visión de lo que ya nosotros hoy tenemos, pues un poquito ya más profundizado. Bajo esta realidad que nosotros tenemos, entonces pues llegamos ya así en ese ámbito al Vaticano II. En el Vaticano II tenemos ya esta eclesiología que estará iluminada fuertemente por lo que es Lumen Gentium. Lumen Gentium, recordemos nosotros, significa la luz de la gente, ¿no? Este título ya para nosotros es muy significativo. Esto es la iglesia, ¿no? La luz de las gentes. Está llamada a iluminar, pues, a las comunidades. En Lumen Gentium, en este documento, entonces se deja pasar ese tono polémico, se adopta ese carácter más pastoral, y entonces se va dando ahí ya este argumento bíblico, patrístico, y ahí, en ese sentido, están precisamente integrándose elementos que antes se habían como dejado de lado, se habían extrapolado. Es decir, por un lado, se estaba visualizando esta realidad ya muy lejanita de la parte visible, pero entonces aquí se va a aclarar que esta parte visible se injerta en un misterio salvífico, en algo invisible. Entonces se van a juntar estos dos elementos, y esta situación le va a dar oportunidad precisamente a la comunidad, a la iglesia, que entonces aquí se esté considerando este elemento. Esto va a ayudar mucho a ver de otra manera la iglesia. Lumen Gentium después va a ser replicada también por otro documento que se llama Ecclesiam Suam. Ecclesiam Suam lo elabora el Papa San Pablo VI, ¿sí? Y en ese sentido hay preguntas que se hacen interesantes, que se toman desde Lumen Gentium y se reflejan ahí, se replican en Ecclesiam Suam.
La invitación es muy, muy simple, digámoslo así. Se hace una pregunta a la iglesia, le dice, voy a ponerlo así, iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda a pensar en la esencia de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia dice de ella a ella misma? O sea, ¿cuál es mi identidad? Yo soy esta, ¿no? Pero también se tiene que contestar la siguiente pregunta, iglesia, ¿qué dices de ti misma, al mundo, a los demás? Y entonces esta es la parte ya exterior. El Concilio Vaticano II, aquí en el primer momento, es aquí donde ubica Lumen Gentium. Acá, en la relación con los demás, es donde ya se aplica Gaudium et Spes. Es lo que le está dando. Si nosotros leemos el Concilio Vaticano II bajo esta clave, Lumen Gentium nos va a dar con mucha claridad qué es lo que es la iglesia realmente. Conozcamos la iglesia. Y Gaudium et Spes es lo que la iglesia le dice a la sociedad que está afuera, a los que no son iglesia. Esto entonces, pues es todo un cambio. Se deja el tono polémico, implica la parte espiritual, la parte corporal, se integran esos elementos y a partir de esto entonces se va a empezar a iluminar pues toda la doctrina eclesiológica en ese sentido. Bueno, pues ahí está esta partecita. No sé si de esto voy a hacer aquí espacio por si hubiera preguntas, porque estaríamos con esto terminando la cuestión de la etapa histórica, digamos, de lo reflexivo que tenemos nosotros en este sentido a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos de cómo se fue dando la eclesiología, el estudio de la iglesia en estas etapas. Voy a abrir ahí si tienen pues ahí alguna pregunta, les pediría más bien, perdón, que abran sus micrófonos y entonces para que podamos ir respondiendo si fuera el caso. Creo que estamos entonces en orden, si no hay por ahí alguna inquietud. Bueno, vamos a dar paso entonces. Padre, perdón. Y si, por ejemplo, nosotros como parte de esa iglesia, bueno, nosotros porque gracias a Dios nos hemos ido preparando y de alguna manera vamos profundizando en esa fe, pero bueno, los que no lo saben, los que no lo conocen, nosotros como iglesia en ese acercamiento, ¿qué más podemos hacer? Sabemos que es parte de nuestro testimonio y parte de nuestra vida hacer esa iglesia viva, ¿no? Y de hacer esto, pues una forma de vivir, una forma de sentir y de tener a Cristo en nuestro corazón. Pero bueno, ¿cómo conjuntarlo? Pues hay mucha gente que definitivamente está ignorante ante toda esta historia y ante todos estos documentos que la iglesia ha ido perfeccionando, pensando bajo la luz del Espíritu Santo, ¿no? Y nosotros, bueno, aparte del compromiso de irnos preparando y de irnos profundizando en esa fe, pues qué más podemos, pues compartir, ¿no? Y en este momento de pandemia que definitivamente ha causado estragos mucho más en lo emocional, ¿no? En lo físico también, pero en lo emocional ha sido profundamente que solamente el que te da la paz es Dios, que solamente confiar en Él y pensar en Él es lo que nos va haciendo trascender todo lo que vamos viviendo, ¿no? Entonces, de una manera más sencilla, ¿cómo podemos compartirlo, ¿no? En ese aspecto. Bueno, es algo que a mí me intriga porque, bueno, hablar de Dios y el sentir a Dios en tu vida y vivirlo y profundizarlo, pues de verdad en estos momentos, a mí en lo personal me da esa paz, ¿no? De confiar plenamente en el Señor y agradecerle todos los momentos que he vivido, ¿no? Difíciles, fáciles, como sea, ¿no? Pero es precisamente porque uno se va interesando en profundizar parte de esa iglesia que somos, parte de lo que Cristo nos ha dejado, pero ¿qué más? ¿Qué podemos hacer para que pues nuestro prójimo pueda, ¿no?
sentirlo, vivirlo, ¿no? No sé, esa es a lo mejor una cuestionante que... Bueno, yo creo que es muy amplio, yo lo diría así, porque si hablamos de la iglesia y la ubicamos con la personalidad de cada uno de nosotros, pues podemos decir la iglesia es multifacética, tiene muchas caras. Cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia y así todas las personas, pues entonces esto hace que las respuestas puedan ser amplísimas, que podamos tener muchas opciones de acuerdo a la característica de cada persona, de cada sujeto. Algunas líneas generales creo yo que no podemos dejar de lado, ya concretizándolas en cada situación, pues es recordar y ubicar a la iglesia como una madre a través de la cual nos llega la gracia. Eso es, creo, lo esencial. Si nosotros nos pusiéramos a pensar, bueno, ¿qué es lo más importante de la iglesia? Es esto, ¿no? Es una institución de Cristo, es algo que Cristo instituye como madre y una madre que alimenta, una madre que da la gracia. Y esta parte de alimentar, nosotros tenemos que cuestionarnos, bueno, como iglesia, ¿cómo alimento? Hay una imagen que hace unos días estaba yo visualizando que me la enviaron y de momento es muy grotesca porque está una mujer amamantando por un lado a un bebé y del otro lado encarcelado hay un hombre ya adulto y también está amamantándose de ella. Entonces, de momento, pues la imagen es grotesca y chocante porque uno dice, bueno, pues se amamanta al bebé, ¿no? Al hijo, el que se le da la vida, pero en el caso ya del varón adulto amamantándose a la mujer, ya eso es chocante. Pero la explicación del autor de esta imagen es la historia que él vivió y que entonces la quiso reflejar. Era una mujer que entonces tenía a su papá, y el papá, por alguna circunstancia, es entonces enviado a la cárcel. Y ese hombre que está en la cárcel lo dejan castigado y sin comer, al fin de que lo maten de hambre. Esa es la intención. Aquella mujer, pues conmovida por la situación de su papá, va con su propio hijo en brazos a ver al papá y a escondidas de aquellos hombres, los carceleros, pues lo alimenta. Cuando va a la cárcel, la revisan, no trae comida, no trae nada, entonces déjenla pasar, que hable y va diario, diario, diario. Y entonces aquí se empiezan a sorprender que este fulano pues no va perdiendo salud, va teniendo fuerza, ¿no? Y entonces en algún momento ya dicen, a ver, revisen porque algo está haciendo esta mujer, ¿no? Y es cuando descubren precisamente el sacrificio que hacía su hija de ella misma alimentar a su propio padre como alimentaba a su hijo para que no muriera, ¿no? Y bueno, lo soltaron y eso lo plasmó este autor. Creo que esa parte nos tiene que quedar muy clara, digámoslo así, si sirve como comparación. Dado que tenemos que alimentar como iglesia que somos al que tiene hambre espiritual en esta pandemia que nos toca vivir, pues pensemos en nuestra familia. ¿Cómo es como nosotros alimentamos, por ejemplo, en casa? ¿Cómo alimento a mis hijos? ¿Cómo alimento a mi pareja? ¿Cómo alimento a mí mismo? Y de ese mismo alimento, digamos que sea un pecho, de poner el otro pecho como si fuera fuente, ¿no? Para alimentar a los demás. No querer así como buscar cosas o argumentos que a lo mejor pueden ser muy elevados, muy elaborados, pero que no llegan, que no tocan. Entonces, a veces como mamás especialmente, pues pueden tener esa sensibilidad para hablarle luego a los hijos, para explicarles, para expresarles. Y eso mismo creo es lo que se comparte, ¿no? Para que a partir de esa realidad, ahí ustedes mismos, pues puedan precisamente en ese sentido tener esa oportunidad. Esto definitivamente es así como esa partecita que creo puede ayudar. En el contexto ahora de la pandemia, así ya muy específicamente, yo acá en la comunidad y en mis comunidades, pues realmente no tenemos los embates como en la ciudad. Eso es un hecho. Pues las comunidades, sobre todo las más lejanas, pues se habla de pandemia en la tele, ¿no? Pero ahí en el concreto, gracias a Dios, no. Pero va llegando gente, ¿no? El familiar, el que se viene para acá unos días, que perdió el trabajo, que esto, que lo otro, que aquello. Y aquí lo interesante es darnos cuenta cómo la gente que va llegando sí viene dolida, viene con mucho conflicto, con mucha lucha. Es que ya no me aguanto, ya estuve mucho tiempo encerrado con mi mujer,
con mi esposo, con mis hijos, ya estoy harta, ya está yo más fácil. Entonces, esa parte es la que ahorita creo yo humanamente nos va a tocar ayudar, pues a ofrecer también ahí alguna herramienta desde la fe para precisamente crecer en esa capacidad de tener buena relación con los demás. Y esto es muy sano. Cuando ustedes hacen vida de comunidad allá en sus parroquias, cuando tenían la práctica ordinaria, a veces decíamos, ya quiero que el padre me cambie de comunidad porque ya no soporto a mis hermanitos, a mis hermanitas de comunidad y que no sé qué. Pero es lo que ayuda, ¿no? Entonces podemos ir iluminando, bueno, ¿cómo le hago? ¿Sabes qué? Pues nosotros cuando ando así con mi esposo, con mi esposa, pues nos salimos a platicar. Yo les digo a estas personas, pues aprovechen ahorita que andan acá en este rumbo, ¿no? Ahí está el campo, ahí está el monte, hagan camino, váyanse a echar una vuelta, si quieren gritar ahí griten, platiquen, cánsense. Y entonces son cositas que así en lo práctico, en lo sencillo, pues ofrecemos como iglesia, como comunidad, pero no así como elaboradísimo, ¿no? Hay que encontrar caminos muy específicos pues, para cada uno. En la ciudad, yo platicando con algunos padres, yo veo mucho esta parte de la atención telefónica, de estar como al pendiente, a lo mejor echar una llamadita aquí, una llamadita acá, hablarse entre las personas. Entonces son espacios que consuelan, que nos hacen saber a lo mejor que, pues, que no estoy solo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues también se siente uno como acompañado. A lo mejor es más difícil estar juntos, no sé, para ir a echar un café o para salir al parque ahí en la ciudad, pero sí a través de estas herramientas, pues no sé, la videollamada, el teléfono, es buscar, ¿no? Y esta es la salvación es sentirnos cobijados por Dios, cobijados entre nosotros, y pues así es lo que queremos, ¿no? Llegar a la eternidad en comunidad. Un poquito por ahí ofrecería yo eso. Ujú. Bueno, damos un paso más, si no hubiera ninguna inquietud. Les voy a poner ahora sí ya vamos a empezar a analizar un poquito más cuál sería un análisis de esto que es como la historicidad de la iglesia, ¿no? Cómo se va dando y cómo se ha ido desempeñando en la cuestión de la iglesia en la historia. Aquí hay que hacer primero una distinción que es fundamental, ¿sí? Hablar de historicidad, hablar de una historiografía, es distinto a hablar de la historia. Si yo hablo solamente de historia, pues a lo mejor es como agarrar y decir, bueno, pues el 16 de septiembre fue la independencia de México y pues ya qué chido, ¿no? Pues ya pasó, pues ya comimos pambazos, chalupas y bendito a Dios. Pero cuando hablamos de la historiografía, entonces tenemos que dar un paso más. No se trata de fechas por fechas. Se trata precisamente de que nosotros analicemos que hay algunas fechas que han cambiado y que han tocado y que siguen tocando nuestra vida. En nuestra fe, por ejemplo, el 25 de diciembre. Si nosotros no estamos atentos, el día 25 de diciembre se nos hace algo histórico. Ah, pues ya recordamos que nació Cristo y ya. Pero hablando de la historiografía, es algo que seguimos celebrando y que tiene que seguir tocando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia. Entonces, desde esta historiografía, nosotros tenemos que aprender a vincular precisamente esta historicidad para que entonces no se nos vaya quedando nada más como lo que ya se vivió en la iglesia fueron acontecimientos históricos y pues qué padre. No, porque la iglesia es un ente vivo. La iglesia que somos todos, la iglesia no es, digamos así, usando el ejemplo, como si fuera el templo, la casita donde vivimos. La iglesia somos nosotros, y al ser nosotros, si somos seres vivos, pues la iglesia está viva. Y esto que ha pasado entonces tiene una resonancia en nuestra vida. Eh, hace un ratito estaba yo en una comunidad, en unas exequias, y entonces a la hora de predicar yo les ponía este ejemplo, ¿no? Les decía, bueno, cuando muere un ser querido, nosotros el Salmo decía que Dios se acordara de su ternura. La palabra acordarse lleva esa parte etimológica que nos vincula con la cuestión del corazón. Alguna vez lo compartíamos. El verbo acordar, si la palabra cordis, es lo que se vincula, por ejemplo, con la palabra cardiología, ¿sí? Lo que tiene que ver con el corazón.
La palabra acordarse, lo voy a poner así en este sentido, es tener presente, pero no con la memoria, sino con el corazón. Quizás en términos más actuales algunos llamarían una memoria afectiva. Nosotros podemos conocer a muchas gentes, a muchas personas, pero ¿cuántas de esas personas las recordamos o nos acordamos de ellas? O realmente las que han sido significativas en lo positivo o en lo negativo. Es lo que uno lleva en el corazón. Cuando un ser querido fallece, entonces una parte de mí es la que está muriendo. En la novela de ¿Por quién tocan las campanas? ¿Por quién doblan las campanas? Cuando viene la muerte, es entonces pues no solo por el que se va a sepultar, sino también por nosotros, porque nosotros somos los que estamos teniendo esa pérdida, tenemos que hacer ese proceso de duelo. Entonces, eso que a mí se me ha perdido, yo les decía hace rato a las personas, hagan de cuenta que es como un rompecabezas. Esa piececita que yo tenía en mi relación con mi mamá, con mi abuelita, con mi tío, con las personas significativas, esa parte de mi rompecabezas ya no está en esta tierra, ya se fue, ya está en otro tablero, que es el cielo, ¿no? Y entonces, poco a poco mis seres queridos se irán adelantando y mis piececitas se me irán perdiendo en esta tierra, pero llegará el momento en que yo llegaré también a esa eternidad, Dios mediante, y allá voy a completar ya mi rompecabezas, ahora sí ya en plenitud, porque ya no se me va a perder ninguna pieza. Esto, con el ejemplo, nos hace caer en la cuenta que hay personas en nuestra vida que no solamente son parte de una historia, sino que es historicidad, que dejan huella, que me marcan. Si fue una persona histórica, bueno, pues históricamente yo me acuerdo que tal día, pues fui a una tienda y ya vi por ahí a alguien, X, algo histórico, pues ya se murió Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? Pues chido, ya se murió, qué padre, ¿no? No me tocó, no me quitó nada. Pero hablar aquí ya de un ser querido, ya me involucra. Y nosotros como iglesia, si somos conscientes de que somos un ente vivo, entonces a partir de ello tenemos que considerar esto. Eso es lo que vamos a hablar. Entonces, bueno, la historicidad de la iglesia, vamos a ver cuál es su fundamento. Aquí lo primero es que veamos que la iglesia es parte de una historia y que es parte de una historia de salvación. Y en ese sentido está precisamente ahí, precisamente estamos considerando este elemento. La historia de la salvación no es cualquier historia, es la forma en la cual Dios a mí me está salvando. Y eso es lo que yo tengo aquí que ponerme a pensar, que me tengo que poner a considerar. ¿Cómo le hace Dios para salvarme a mí? La pregunta en el día de hoy, en el transcurso que llevamos, en esas horas que llevamos, ¿qué es lo que ha hecho Dios para salvarme hoy? ¿Qué es lo que me ha puesto delante? ¿Qué me ha puesto en mi mesa? ¿Con quién me he cruzado? ¿Con quién he hablado? ¿El espacio que pude haber hecho para mi oración? Son cosas vivas. O sea, la historia de la salvación continúa y continuará. Entonces, la iglesia es parte de una historia de salvación. Esta iglesia es asamblea. El sentido de la asamblea, recordemos en esta partecita, nosotros, la parte humana, pero al mismo tiempo es pleroma, es plenitud de Dios. Es decir, los humanos nos reunimos con Dios, pero al mismo tiempo en la iglesia se manifiesta esa gracia de Dios que es su plenitud. Y así entonces, desde esta perspectiva, están combinándose en la iglesia, por una parte, el elemento divino y por otra parte, el elemento humano. Entonces, la parte corporal que decíamos hace rato, la parte espiritual, se van a tener presente. En el caso de Dios, vamos a ver acá, bueno, cómo vinculamos esta parte de nuestro Señor, este elemento divino. ¿Cómo lo vamos acá a vincular nosotros? Permítame tantito que se me salió esta línea. Ok, entonces, este elemento divino, vamos a ponerlo acá en el caso de Dios. ¿Cómo interviene Dios para nosotros en este sentido? Pues la relación de Dios con la historia, por supuesto, no es por esencia. Me explico. Si Dios se involucra en la historia es porque quiso. Es una decisión propia. Él está más allá del tiempo, está más allá del espacio. Pues si Dios quería, no ponía ya.
Recordemos este elemento. Si hablamos de la historia en general, ¿sí? Esa parte de historia nos recuerda que es algo que sucede en el tiempo y en el espacio. Y Dios está más allá de esto, ¿no? Dios está más allá del tiempo y del espacio. Dios está en lo que llamamos la eternidad. Entonces Dios no tiene ninguna necesidad de hacerse historia, de participar en la historia. Fue por amor, porque Él quiso entonces a través de Cristo participar de nuestra historia. La encarnación es el momento en el cual nuestro Señor hace presente a su Padre Eterno, pero no es por esencia, es porque quiso. En el caso del ser humano, en el caso del hombre, aquí la cosa ya va de otro lado. Aquí la cosa ya va de otro lado. En el caso del hombre, nuestra relación con la historia, ahí sí, es por esencia. Y en ese sentido, nuestra historicidad es la forma específica en la que nosotros vivimos. El hombre, pues, sin historia no puede existir. Nosotros nacemos en un tiempo, nacemos en un espacio, y a partir de eso se empieza a escribir mi historia en este mundo. Pero como se vincula con la historia de salvación, pues es una historia que está llamada a trascenderse. Esto es entonces lo que vemos ahí como parte de un fundamento. Ahora, ¿cómo entender esto, no? A lo largo de los siglos, dado que la iglesia es un ser vivo, entonces la iglesia va a ir cambiando, va cambiando sus formas, sus maneras, cambia su extensión, cómo se ha organizado, evoluciona la forma del culto. Y esto es normal. La misa hoy se ha celebrado de una manera y hace 100 años de otra, y hace 500 de otra, y hace 2000 años de otra. Si uno se pone a pensar tantito, bueno, ¿cómo fue la segunda, la tercera, la cuarta misa, ¿no? ¿Cómo fueron las primeras misas? No había ornamentos, no había cálices como los tenemos hoy, no había todo lo que tenemos, ¿no? Ha habido una evolución. Y esto nosotros lo tenemos que tener claro, porque luego nos va a atacar por ahí el protestante, nos va a atacar por ahí cualquier persona que va a decir, no, es que ya no se respetó lo que era antes. Pues sí, también se tiene que evolucionar porque es un organismo vivo. Pero ojo, la pregunta aquí es muy válida en ese sentido. Todo lo que existe en la iglesia, todo es mudable, todo es cambiable. Sabemos que no. Nosotros aquí sabemos que lo que cambia es la forma, no la materia, no el fondo, ¿sí? Hay que distinguir nosotros siempre en ese sentido la materia, digamos así, lo que es lo esencial, ¿sí? Y el contenido, la forma, ¿no? La forma, aquí hablamos lo que es accidental, eso puede cambiar. Esto a ustedes como mujeres a lo mejor les cae más al 20 hablando de sus peinados, ¿verdad? Ustedes se cambian de peinado muy seguido, muy seguido, muy seguido. Eso es una forma, eso es accidental. Que te peines hoy con cabello largo, corto, recogido, pintado, no pintado, puede cambiar. Esas son las formas, lo accidental. La materia, lo que es tu persona, eso no cambia. Sea que andes con el cabello así o que andes con el cabello así, eres quien eres. Y así en la iglesia. En la iglesia las formas son las cosas que sí han cambiado. La forma de culto sí ha cambiado. La forma en cómo se ha organizado, la forma en cómo se ha extendido, eso sí. Pero no podríamos cambiar, por ejemplo, ya a nuestro Señor. No podríamos cambiar ahí ya lo que es cuestión doctrinal. Eso para nosotros ya es esencial. Entonces la historicidad va, se dice así, a suceder en dos cauces. Por un lado, el cauce existencial, y por el otro lado, vendrá ya en el cauce doctrinal. Hablamos primero del cauce existencial. Hablar del cauce existencial en ese sentido es para nosotros caer en la cuenta de cómo existo, ¿no? Y entonces, aquí sí, tengo cambios que son necesarios para hacer la misión salvífica en diversas situaciones históricas. Nosotros no andamos predicando, pues como se andaba predicando hace 500 años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya hay medios, porque, no sé, imagínense cómo sería la primera ocasión que un sacerdote tuvo carro.
no sé, hace 100, 150 años. No sé quién sería el primer padre que tuvo un carro, ¿no? Pero a lo mejor la gente de aquella época pues, se sorprendía, ¿no? Porque a lo mejor veían al padre siempre a caballo, a caballo, a caballo, en el burro, no sé, caminando. Pero ahora ya hay carro, ¿no? Y entonces a lo mejor algunos días, no, ¿cómo es posible que los padres, que ya traiga el carro, pues así ya no se va a llevar el mensaje? No, no, pues no importa el vehículo, pues ya cambió. Pero la misión salvífica, lo que es esencial, eso no cambia. Entonces, los medios, ¿no? Lo que no es esencial. Y del otro lado, tenemos esta parte que llamamos nosotros ya doctrinal. Ahí sí, la doctrina, la revelación. Esta partecita de lo doctrinal es entonces lo que no cambia, es lo que Dios nos ha dado y como viene de Dios, eso no tenemos ningún derecho a cambiarlo. En alguna ocasión les ponía yo un ejemplo en el credo, se acordarán quienes tienen más años. Ahora en el credo decimos que creemos en el Hijo, el Padre, el Hijo que es la misma naturaleza del Padre. Y antes decía que es consubstancial al Padre. Bueno, se cambió la forma, se cambió la palabra, pero la verdad es la misma. Se dice de manera distinta, ¿no? Entonces la iglesia ha evolucionado, por supuesto, pero lo que es el mensaje revelado, ese no se puede cambiar. Ese no se puede cambiar porque no viene de nosotros, es de Dios. Si yo fuera el mensajero, si me dijeran, oye, ve y dile a doña Chona esta razón, y a medio camino yo cambio la razón que tenía que decir, pues no soy un buen mensajero. Tengo que llevar el recado a doña Chona, ¿no? Si me voy caminando, si me voy en el carro, si me voy corriendo, eso es lo de menos. Lo que importa es que llegue el mensaje. Y eso es lo que nosotros debemos, ¿no? De ir distinguiendo el fondo, la materia. Eso no debe cambiar. La revelación. Estamos aquí ante la revelación. Eso no debe cambiar. Esta partecita entonces pues nos va dando claridad. Tenemos en la iglesia una parte humana, una parte divina, lo humano es mudable, lo humano cambia, lo divino no. Y en la iglesia al encontrarnos con esta realidad humano-divina, entonces podemos encontrar elementos que van a estar supera esa mutabilidad histórica, ¿no? Porque si no, entonces la iglesia pues sería como cualquier institución que tiene que ir modificándose. Hablamos, sí, de un desarrollo dogmático, pero no implica verdades nuevas que anulen las anteriores. Eso estaría totalmente fuera de lugar, ¿no? Que vamos a tener nosotros unas verdades nuevas que anulen lo anterior, que yo les dijera, a partir de mañana la iglesia declara que la Virgen no es virgen. No se puede. No puedo poner algo que contradiga lo que está en la base. Que a partir de mañana se acaba de descubrir que ya no solamente es Trinidad, ahora vamos a creer en un Dios que es cuaternidad, ¿verdad? No se puede. Hay cosas que son básicas y a partir de lo que es base, entonces nosotros vamos construyendo. Ese es el desarrollo dogmático. El dogma, por eso se dice, es lo mínimo, no al tope, es lo mínimo que con seguridad decimos y a partir de eso edificamos. Hay muchos que el dogma lo ven como la cárcel, ¿verdad? Es que es un cerrado, es un cuadrado, es tu dogma. No, no, el auténtico dogma es la base, lo mínimo seguro que puedo decir de algo acerca de Dios, a partir de lo cual se evoluciona, se crece. Y ese crecimiento se va dando gracias a la acción del Espíritu Santo. Es donde nosotros creemos precisamente que el Espíritu Santo es el que ilumina y el que nos va a ayudar en ese sentido a dar esta pauta. Esto entonces es lo que nos ayuda a comprender la historicidad de la iglesia. La historicidad de la iglesia, por un lado, se nos va a presentar con estos elementos que van a ser totalmente humanos y esos elementos divinos y que al final y al cabo, sea como sea, pues le va dando su forma muy, muy, muy específica. Bueno, llegamos ya al final aquí de la clase del día de hoy. Eh, toqué por ahí algunos puntitos ya de lo que empezamos a tener en la sesión uno, pero todavía no en forma. Ya la semana que entra, si Dios permite, estaríamos viendo esto de la sesión uno. Pregunto si hubiese alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración para que la pudiéramos responder. ¿Todo se Una entendió? pregunta, padre.
Ay, perdón. A ver, De todo lo que usted nos ha... A ver, Mari. a ver, con Dolores, que nos quiere hablar, ahora sí. Voy yo, ¿verdad? Dolores, sí. Una pregunta, de todo lo que usted nos está dando ahorita, ¿va a venir algo en alguno de los exámenes que nos va a realizar? ¿Quién Le sabe? pregunto porque digo, bueno, tal vez es capciosa la pregunta, pero finalmente digo, es bastante información. Me parece muy interesante, muy importante como para que uno lo esté repase y repase de manera continua. Por eso es mi pregunta. Yo les decía siempre, no se apuren pues por esta parte del examen. Hay mucha información, ¿verdad? Ahorita es así como una especie de embarrada, digamos, que se concede, que se da, pero pues vamos a tratar de ubicarnos en lo esencial. Y en ese sentido, pues veremos la forma en cómo esto lo aplicamos. Pero así como que les llegara a preguntar, la reforma luterana, Lutero, ¿qué dijo? No. Eh, yo me conformo pues mucho con que ustedes ubiquen. Bueno, si en algún momento a lo mejor alguien me pregunta de esto, bueno, pues yo me acuerdo que tengo un folleto que me dieron y que por ahí hay algo, ¿no? Y le busco, o se quedó grabado el video, ya lo tengo, lo puedo ver. Entonces, como buscar los medios. Sí hay momentos o elementos que tendrán que quedarnos claros, por supuesto, pero no va por ahí la intención, sino es como tratar de ayudar a que sea un poquito más vivencial la cosa. Ok, ¿Vale? muchas gracias, padre. Gracias. Pues, ¿alguien más creo que iba a preguntar? Alma. Yo coincidía con Lolita, creo que mi pregunta es la misma, Sí, de que es mucha información y que la vamos a ir aterrizando o digiriendo poco a poco, porque sí son muchos papas, muchos documentos, muchos concilios, mucho todo así como para ir, nos lo va a ir como desmenuzando poco a poco, ¿no? Según la sesión que venga. así es. Y nos vamos a ir metiendo más a lo esencial. No nos vamos a detener así como que por autores, por papas y concilios, sino básicamente vamos a ir recogiendo ya los elementos que han ofrecido para que no se nos haga ahí marañas la madeja, ¿no? Por ahí va la idea. No se angustien Gracias, por eso. Ahora, gracias. ok. Bueno, creo que ya no hay ninguna otra. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te damos gracias Amén. por esta tarde que hemos estado aquí reunidos en tu nombre desde nuestros hogares para contemplar el misterio de la Iglesia a través del cual tú has querido precisamente que nos siga llegando tu salvación, tu gracia. Ayúdanos a tomar conciencia que somos parte de esta Iglesia para que también sigamos comunicando esta gracia, ese amor hacia todos los demás, especialmente a quienes hoy más lo necesitan por las situaciones que nos toca vivir. Danos tu fortaleza y ayúdanos a mantenernos siempre firmes en la fe. Y nos encomendamos en este día, Padre Dios, bajo la protección y cuidado de Nuestra Señora de la Merced, que ella es a quien nos fortalezca y custodie en este camino. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bueno, pues si Dios Una permite. pregunta, perdón, padre. ¿Quién es Norma Telles? Disculpen. Ok, es una sobrina mía que he invitado a clases. Ajá. No está en la foto, pero la he invitado a clases. Ya está bien, padre, gracias. Luego le voy a decir que ponga su foto para que la vean. Se parece a mí. Gracias, Padre. Padre, Bendiciones. Saludos Me a sonó todas. el nombre. Padre, ¿Sí? padre, ¿puedo pedirle un favor totalmente extracurricular? ¿Sí? Que si puede poner en sus intenciones a mi sobrino por su salud, si es tan amable, se llama José Antonio. José Antonio, sí. Cuando en algún momento cualquiera va, como hace rato ya nos compartían, si hubiese necesidad de alguna oración o las misas, ahí con un mensajito mándenme los nombres. Ay, gracias, padre. Las misas las ofrecemos pues en las mañanas
intenciones. Ahí las vamos poniendo en las mesas de la mañana, es cuando incluimos así intenciones y esto. Le agradezco, Gracias. te lo pido con todo mi corazón. Gracias. Bueno, Gracias, Padre. me despido. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, Padre. Saludos a todos. Saludos. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Cuídense mucho, cuídense mucho. Gracias. Que Dios lo bendiga. Saludos a todas. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que Dios lo bendiga. Sí.